A veces nos falta justamente esto, empezar de manera distinta un servicio donde podamos realmente poder reflejar a Cristo en nuestras vidas. Amén. No podemos ser una iglesia rígida, áspera, seria. Debemos de demostrar que Cristo está en nuestra vida. El cristianismo para nada es aburrido. Es un tiempo del caminar con el Señor. Y aprendemos que día con día Dios nos desafía a cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. El título de la predicación, para los que hoy traen cuaderno y pluma, van a notar, el título es Seamos ejemplo en todo tiempo. Seamos ejemplo en todo tiempo. ¿Cuántos cristianos hay acá? Amén. A ver, quiero que levanten las manos los que llegaron hoy por primera vez aquí a la iglesia. Levanten la mano. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Muy bien, muy bien. Y tenemos invitados, iglesia. La mejor cara, la mejor actitud. Amén. No, yo creo que eso es siempre. Tengamos o no tengamos invitados. Ahora piensa, ¿fueron traídos por quién? Por Dios. Dios los trajo acá. Y yo creo que lo importante es que el testimonio, el ejemplo, no solamente de los domingos, es el primer día de la semana. Un día como hoy, Cristo resucitó. Y estamos justamente celebrando domingo a domingo la resurrección de Cristo. Amén. Porque un día domingo, primer día de la semana, Él resucitó. Y muchos hemos resucitados espiritualmente en Él. Y Dios nos demanda justamente ser testimonio. ¿Solo aquí? ¿Solo los domingos? No, también en la escuela, en tu trabajo, en tu casa, en tu colonia. Tenemos que ser en todo tiempo ejemplo. Así se llama justamente la predicación del día de hoy. Y una de las mayores necesidades en el ministerio de la enseñanza y en el liderazgo es justamente el dar ejemplo. Si tú quieres hablar de Cristo, si tú quieres enseñar de Cristo, sería bueno que fuéramos congruentes con lo que tú vas a enseñar de manera verbal con tus acciones. Importante eso. Todo cristiano tiene que ser congruente con lo que hoy cree y con lo que hace. Y no tenemos mayor supremo ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro supremo ejemplo. De Él aprendemos. Por Él estamos aquí. Para Él estamos aquí. Y en Él estamos aquí. Y quiero que tú sepas cómo es que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas en cuestión de testimonio. ¿Qué es lo que hacía Jesús en sus tiempos? Cuando estuvo aquí predicando el Evangelio. ¿Qué hacía? ¿Cómo lo hacía? ¿Para qué lo hacía? ¿A quién lo hacía? Es lo que tenemos que aprender. Es lo que tenemos que practicar. Es lo que tenemos que hacer día con día, día con día, día con día. Donde Dios te haya puesto, ahí tenemos que ser un ejemplo. Un ejemplo de gracia, un ejemplo de misericordia, un ejemplo de sabiduría, un ejemplo de amor, un ejemplo de perdón. Ser ejemplo. No te canses de dar ejemplo. Y haz que entonces mucha gente que no conoce de Cristo, por tu ejemplo, por tu testimonio, por tu congruencia, llegue a los pies de Él. Amén. Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y vamos a ver cómo enseñaba Jesús. Y si Él enseñaba de esa manera, quiere decir que yo tengo que enseñar de esa misma manera. No necesitas grandes cosas, no necesitas ser un innovador, no tienes que ser tan creativo, simplemente trata de imitar o trata de identificarte con Cristo. Como lo hacía Él, hazlo tú. Amén. Entonces tú vas a Hechos capítulo 1, versículo 1, ahí nos dice exactamente qué es lo que hacía Jesús respecto a el ejemplo. Y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué hacía Jesús? Primero hacía y luego después enseñaba.
Entonces, si quieres subrayar ese versículo, es bueno. No solamente des consejos, no solamente enseñes de manera verbal, también tienes que dar ejemplo. Y Jesús así lo hacía. Él primero demostraba y después enseñaba. Y eso es, obviamente, un ejemplo para nosotros. La vida de Jesús estaba enmarcada en sus obras y sus palabras. Vuelvo a repetir, la vida de Jesús estaba enmarcada en sus obras y sus palabras. El poder de Jesús se manifestó tanto en sus palabras como en sus obras. Y aquí quiero que tú me acompañes, por favor, a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y vamos al versículo 19. Lucas 24, 19 dice lo siguiente: entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Quién decía esto? Los que iban en camino a Emaús, eran discípulos de Jesús. Todo discípulo de Jesús entonces confirma, afirma y enseña que Jesús era poderoso en obra, dice aquí, y en palabra delante de Dios. Hoy te quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Tú eres poderoso? ¿Tú tienes poder? ¿Tú tienes poder? No tengas temor. Ahí di con toda firmeza, sí tengo el poder de parte de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿tienes poder? ¿Por qué tienes el poder? Miren, es bien importante que cuando tú medites la palabra, porque no solamente se trata de leer la palabra, hay que meditar la palabra, hay que escudriñar la palabra, hay que meterse más a fondo a la palabra para que podamos encontrar justamente las revelaciones perfectas de Dios para nuestra vida. Miren, si tú me acompañas a Hechos, que seguramente tienes subrayado este pasaje, capítulo 1, versículo 8, Hechos 1, 8. Fíjense lo que dice aquí Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué dice ahí? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa? Eso ya fue. En el tiempo Pentecostés fue derramado. Justamente el primer día de la semana se derramó el Espíritu Santo en las personas que estaban justamente esperando la promesa de Dios. Por eso Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre. Hoy, los que hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, quiere decir que tenemos el poder, todo el poder. No recibimos un poder cualquiera, recibimos a la persona que tiene el poder, que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos todo el poder de Él para hacer grandes cosas y para derribar grandes obstáculos, porque lo tenemos a Él. Amén. ¿Qué veían los discípulos justamente de Jesús? Bueno, ellos reconocían a Jesús como un admirable ejemplo. Por eso estaban hablando de esa manera de Jesús cuando iban camino a Emaús. Hoy reconocemos que el supremo ejemplo que hoy tenemos es Jesús en nosotros los cristianos, los que somos seguidores de Cristo, los que somos discípulos de Cristo. Y es más, el mismo Jesús nos demanda que aprendamos de Él. Mateo, capítulo 11. Hoy vas a desgastar tu Biblia. Mateo, capítulo 11. Versículo 29. Hoy Jesús
sigue demandando justamente que sigamos aprendiendo de Él. Y dice así, versículo 29, capítulo 11 del Evangelio de Mateo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y aprended de mí. Aprended es un sufijo imperativo. ¿Qué significa? Que es un mandato. Aprended. Un término imperativo de obediencia. Aprended. Y es un término continuo. No solamente hoy, también mañana, pasado, el siguiente mes, el siguiente año, y así hasta que Cristo venga. Entonces quiere decir que todo cristiano tiene que estar creciendo en el conocimiento, aprendiendo de Él en todo momento. Aprender de mí, que soy manso y humilde. Nos da un ejemplo donde tenemos que cuidar nuestro caminar con Él. Sé manso y humilde de corazón. ¿Dónde más nos dice que Él es el ejemplo? Si tú me acompañas al Evangelio de Juan, capítulo 13, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15, dice: porque ejemplo os he dado, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, la dinámica de la vida ejemplar es no solo un complemento a la enseñanza, sino como la enseñanza misma. Acuérdate que todo lo que justamente Jesús hizo aquí en la tierra, lo hizo para enseñarnos, para que repliquemos cada uno de sus pasos que dejó muy legibles en el camino de la fe. Si tú quieres realmente ser una persona diferente, distinta a lo que el mundo está ofreciendo hoy en día, tienes que entregar tu vida a Cristo, tienes que entregar tu vida a Dios. Y no solamente de palabra. Yo pregunté hace rato, ¿cuántos cristianos hay acá? Pero qué hermoso cuando alguien puede darse cuenta que es una persona especial, que eres una persona no común. Y comienza a ver en ti justamente algo que el mundo no le ofrece el día de hoy. Y una de las cosas que tiene que ofrecer el cristiano es fe, es esperanza. Amén. Otras cosas que tiene que ofrecer el cristiano es la verdad. El cristiano es verdad, porque Cristo es verdad. Cristo no es la verdad, Cristo es la verdad, la fuente de la verdad. Y todos como discípulos de Él somos entonces verdad. ¿Qué quiere decir? Que la mentira no tiene cabida en la vida del cristiano. Por ningún motivo. Tú no puedes negociar, tú no puedes malbaratar hoy la gracia del Señor. Tú no puedes empeñar tu fe. Mucha gente de repente se le llega al precio y eso es incomprensible. Muchas veces el diablo te permite y te engaña y dice: a ver si es cierto que es cristiano, a ver si es cierto que tú eres un seguidor de Cristo. Y a veces te pone en momentos difíciles. No tienes que demostrar si realmente lo eres o no lo eres. ¿Y saben cuándo? ¿Saben en qué momento? Porque es una estrategia del enemigo. Cuando estás triste, cuando estás en desesperanza, cuando estás en carencia de algo, ahí es donde el diablo te va a querer tentar. ¿Cuánto tiempo estuvo Cristo y en dónde estuvo Cristo antes de ser tentado? ¿Estuvo en Cancún? ¿Estuvo en Hawái? ¿Dónde estaba? En el desierto. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. Así es como obra el enemigo. Él no te va a tentar cuando estás completamente bien, cuando estás lleno del Señor, cuando estás bien lleno del Espíritu. Cuando has orado lo suficiente, cuando has leído lo suficiente. Porque Él sabe que estás fuerte y que no vas a caer. Entonces muchas veces damos pauta que el enemigo obra en tu vida porque justamente te conoce. Y sabe en qué momentos de debilidad. Primero te conoce cuáles son tus debilidades. Él te conoce perfectamente cuál es tu debilidad. Y la conoce también que te pone justamente en jaque cuando te pone y te ofrece
la tentación frente a ti. No te dejes engañar, no te dejes sorprender. Mi consejo es mantente cerca siempre del Señor, caminando cerca del Señor, no a distancia. No a distancia. ¿Cuándo fue la última vez que tú terminaste la Biblia completita de leer? Hay gente que tiene tiempo caminando con el Señor 5, 3, 10, 15, 20 años y nunca ha leído la Biblia completa. ¿Cuántos versículos te has aprendido de memoria hoy? ¿Cuántos versículos hoy te puedes decir que me siento firme, me siento seguro? Porque cuando viene una tentación a mi vida voy al versículo. Y el versículo tiene poder. El versículo es eficaz para mi vida. ¿Qué es lo que tú haces el día de hoy? Porque Jesús es ejemplo a seguir. Cuando Él fue tentado dijo, escrito está. Escrito está. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, toma la decisión, endrógate. Si eres hijo de Dios, no tienes necesidad de venir todos los domingos. No tienes que estar leyendo la Biblia todos los días. Si eres un hijo de Dios, no tienes que estar orando y participar en los grupos de oración de tu iglesia. No, no es necesario si es que eres un hijo de Dios. Así es como obra justamente el engaño en tu mente. Y hoy en día mucha gente pone como opción el orar, el leer y el congregarse. Y dejas de ser entonces ejemplo para muchos que están apenas empezando el caminar con Él. Piensa por un momento. Si la persona que está al lado, que tú no sabes si tiene poco o no, o poco o mucho en la palabra, y te ve que estás cabeceando, ¿cuál es el testimonio? ¿Cuál es el ejemplo? Si tú eres un discípulo de Cristo y la persona que está al lado no lo sabe, y la persona que viene hoy por primera vez a lo mejor dijo, ay no, se nos olvidó la Biblia, es que nos invitaron, no sabemos que tenemos que traer Biblia. Y está bien, porque están empezando a conocer a quién. A Dios. Pero un cristiano, un seguidor de Cristo, se le olvida su Biblia. Y la pregunta es, ¿qué ejemplo? Seamos ejemplo entonces hoy en todo tiempo. Hoy nos esforzamos por ser ejemplo aquí en la iglesia. Está bien, es correcto, porque habrá gente que todavía tiene muy poco tiempo en Cristo y necesita sentirse confrontado con alguien que está más firme que él. Pero piensa por un momento, ¿qué pasaría si tú vienes volando bajo y la persona que debería de ayudarte a aterrizar más tu vida a Cristo también está volando bajo? Y volteas para enfrente, y volteas a un lado, volteas hacia atrás, y volteas, ¿y a dónde? ¿Y por dónde? ¿Y a quién? Piénsalo. Piénsalo. ¿Por qué Dios te puso justamente en ese lugar el día de hoy? Tú no sabías a dónde te ibas a sentar el día de hoy. Cuando Dios te puso en esa escuela, tú no sabías qué escuela iba a ser, qué carrera iba a ser. Tal vez la carrera sí, quiero estudiar esto, pero tú no sabes qué tipo de maestros, qué tipo de compañeros ibas a tener. Dios ya lo sabía. La empresa donde tú estás trabajando, Dios ya lo sabía. El negocio que tú ya tienes, Dios ya lo sabía. ¿Para qué Dios te puso en ese lugar? Para ser ejemplo en todo tiempo. Hoy estamos ávidos, necesitados, adolecemos de testimonio en el reino de Dios. Desde pastores, pasando por liderazgo, pasando por servidores, hasta la oveja más pequeña. Ya se nos olvidó que somos testimonio, porque Cristo es testimonio hasta el día de hoy. Y Él sigue trabajando hasta el día de hoy. Amén. Por eso me gusta el cristianismo. Y lo he dicho muchas veces, porque el cristianismo te desafía, te reta. Yo no quiero ser mejor pastor que el pastor que está aquí atrás, o el que está allá, o el que está más allá. A mí no me interesa. Me interesa ser como Cristo.
Él es mi desafío, Él es mi reto. Y debe ser el tuyo también. ¿Cuánto te pareces a Él? ¿Cuánto tú hablas como Él? ¿Cuánto tú actúas como Él? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Sabes lo que Cristo te va a decir? Te va a preguntar. Te va a preguntar cuánto me conociste en el tiempo que estuviste aquí en la tierra. ¿Cuánto hablaste de mí? ¿A cuánta gente ganaste para mí? ¿Cuándo fue la última vez que tú llevaste a alguien a Cristo? ¿Cuánto tiempo tienes discipulando a alguien? ¿Tienes discípulos hoy en tu vida que te están exigiendo a prepararte más? Si tú creces, tu discípulo crece. Si el pastor crece, la iglesia crece. Si el papá crece, la familia crece. ¿Quién dice amén? Iglesia, estamos en otros tiempos ya del cristianismo. Despierta, iglesia. Y sé ejemplo en todo tiempo de que Cristo mora en tu vida. No solamente los domingos, no solamente los tiempos de estudio. Aun cuando estás fuera de tu casa, aun cuando estás fuera de la escuela, aun que estás fuera del trabajo, cuando vas caminando por la calle, debes de ser ejemplo en todo tiempo, porque lo demanda el Señor. Miren, uno de los consejos que Pablo le dio a Timoteo cuando era joven, así como algunos de aquí veo que son jóvenes, unos se ven jóvenes, no siendo tan jóvenes, pero me gustan mucho los consejos que daba Pablo como mentor de Timoteo. Y si tú me acompañas a la primera carta a Timoteo, capítulo 4, dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. De entrada ya tenía una comisión Timoteo de parte de su mentor, de parte de su maestro. Esto manda y enseña. Como pastor y como discípulo de Cristo yo tengo que mandar y enseñar justamente esto. Y dice el siguiente versículo, ninguno tenga en poco tu juventud. Levanten las manos los jóvenes. Jóvenes de edad. Sí, todos somos jóvenes, pero de edad. Díganlas de arriba. No les voy a pedir nada. Hoy no. Ok, son muchos jóvenes allá. Muy bien. ¿Esto solamente es para jóvenes? ¿Este mandato solamente es para jóvenes? Porque yo me puedo sentir como excluido, porque digo, pues ya no soy joven. Pues ya peino canas de hace muchos años. Bueno, me siento joven, claro. Pues porque el Señor está en mi vida. ¿Pero aquí es exclusivo para jóvenes? No. Es para los discípulos de Cristo, para los seguidores de Cristo, para ti, para mí. Y dice aquí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Sino sé ejemplo. ¿De quién es? Primeramente, ¿de quién es? ¿Qué estaba pasando en los tiempos de Pablo y Timoteo? Estaba faltando justamente eso, ejemplo en los creyentes. Se estaban perdiendo los creyentes. Los que ya conocían justamente el Evangelio se estaban perdiendo con los falsos maestros. Y hoy tenemos una gran cantidad de información en Internet. Hay tanta información en Internet que te estás perdiendo. Te metes a una predicación, te metes a otra y escuchas esto y escuchas el otro y ya estás tan confundido que no sabes a quién creerle. Es tan fácil poder bajar una predicación, es tan fácil bajar un estudio bíblico, es tan fácil, entre otras cosas, es tan sencillo que nada más hay que hacer un clic. Y la pregunta que yo te haría esta mañana, si realmente es lo que Dios quiere en tu vida, primeramente tienes que tener un discernimiento. Tienes que tener discernimiento para separar entre lo bueno y lo malo. ¿Toda la comida es buena? ¿Toda la comida es buena? Aunque sea comida, no siempre es buena.
Cuando tienes un bebé, está en las primeras etapas de crecimiento de ese bebé, necesita cierto alimento. ¿Qué pasaría si tú le entregas ese bebé a una persona que nunca tiene un bebé, no es nada responsable consigo misma y es una persona que le vale la vida? Y si lo dejas por un mes, bueno, para empezar, ¿se lo dejarías? Ahí está la respuesta que Dios ya nos entregó y que no hemos aprendido a cuidar. Es importante eso. No puedes entregarle cualquier cosa de tu vida a alguien. Está de por medio tu eternidad. Acuérdate de eso, tu eternidad. Esto no es un empleo, no es escuela que si tú repruebas un examen te vas al extra. No, si tú repruebas hoy la fe, no llegas con el Señor por la eternidad y te quedas para irte en su momento al infierno. Eso es una verdad. Lo que Dios quiere hoy en tu vida es que seas ejemplo donde Él te puso. Que nadie tenga en poco tu juventud de los creyentes. Y solamente voy a hablar dos virtudes. Este mensaje lo estamos tocando mucho en adolescentes. Y tal vez los adolescentes dicen, ay, ya lo escuchamos del pastor el viernes. Claro, no soy yo, es Dios. Y cuando Dios está reafirmando una enseñanza es porque está viendo en ti una necesidad de no aprender y no ponerlo en práctica en tu vida. La primera virtud dice, sé ejemplo en palabra. Y muchos se confunden. ¿Está diciendo Pablo que tiene que ser un buen predicador? No está hablando Pablo de predicar la palabra. Está diciendo qué palabras tú usas cuando tú te refieres a alguien. Cuando estás enojado, cuando estás iracundo, ¿qué tipo de palabras usas? ¿Son las mismas palabras que hoy tú usas aquí en la iglesia? ¿Son las mismas que usas en tu casa? ¿Son las mismas palabras que tú usas en tu trabajo, en tu escuela, en la calle, que las que usas aquí en la iglesia? ¿Son las mismas palabras? Si la respuesta es sí, gloria a Dios por eso. Porque entonces quiere decir que eres una persona íntegra. De una sola pieza. Pero si tu respuesta es no, yo hablo soy como el camaleón, ¿no? Yo me transformo dependiendo dónde esté. Si estoy en la escuela, hablo de una manera diferente cuando estoy en mi casa, hablo diferente cuando estoy aquí en la iglesia. Si es así, eres un hipócrita. Y yo te invito para que salga esa hipocresía de tu vida y convierte en alguien que realmente dices que eres. Que la Biblia testifique de tu vida. Que el Evangelio testifique de quién eres. Amén. Iglesia, si tú no estás siendo confrontado el día de hoy, vienes simplemente por costumbre y no para aprender. Segunda virtud, conducta. ¿Cómo te estás conduciendo el día de hoy? ¿En tu casa? ¿En tu iglesia? ¿En tu negocio? ¿En tu escuela? ¿En la calle? ¿Cómo te conduces? ¿Eres ejemplo a seguir? ¿Eres digno de confianza? ¿Eres la misma persona aquí que afuera? ¿Tu conducta es exactamente la misma? Seamos ejemplo en todo tiempo. Jesús demandó que sus discípulos fuéramos testimonios de Él. Hoy Dios te dice a través de su Hijo, ¿me eres testigo? ¿En tu casa me eres testigo? ¿Respetas a tus padres? ¿Honras a tus padres? ¿Respetas hoy a la chica que tienes como novia? ¿Respetas al chico que tienes como novio? Entendiéndose que si ya tienes novio es porque estás en un proceso de tomar la decisión de casarte. Antes no puedes tener novio.
¿Saben por qué? Porque la verdad del día de hoy, el demonio es tan sutil y tan astuto que te puede hacer creer que tú puedes llevar un noviazgo puro y limpio a los ojos de Dios. La experiencia como pastor, si no estás en los tiempos del Señor, obedeciendo los tiempos del Señor, con la persona que Dios te haya mandado, vas a caer en pecado. Y eso lo he visto durante mis 25 años de caminar con el Señor. Aprendamos, iglesia, a obedecer ante todo. Aprende a obedecer. Alguien dirá, pastor, yo me mantengo puro y limpio. No, yo no hago cosas. Ok, está bien. No tientes a Dios. No tientes a Dios. Si Dios dice que no es el tiempo, para Dios no es el tiempo. No te pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Capacitado? ¿Maduro? Dios no te pregunta eso. Simplemente Dios te dice, ¿estás ya en el tiempo de casarte? ¿Ya acabaste la escuela? ¿Ya estás trabajando? ¿Ya oraste lo suficiente por esa persona? Si la respuesta es sí, entonces deja que Dios te la presente. No necesitas buscarla. Dios te la presenta. Ay, pero somos tan proactivos en algunas cosas que queremos ayudarle a Dios y dejamos de ser ejemplo. ¿No? Es como Dios tan ocupado, pastor. Tiene tantas cosas. Pues yo le quiero ayudar. Ya tengo novio. Espérate. No va por ese lado. No es el tiempo. No es el momento. Peor aún, lo voy a llevar a Cristo, pastor. No, yo le voy a compartir a Cristo. ¿Y qué pasa en aquellas tardes, noches? ¿Qué pasa? ¿Cómo se despiden? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo es tu relación con él? ¿Cómo es tu relación con ella? ¿De respeto? ¿A distancia? ¿No hay tocamiento de ninguna índole? ¿No hay ni siquiera un besito de las buenas noches? ¿Nada? Eso es lo que estamos perdiendo como pastores en la iglesia. No es el tiempo. Sé responsable, sé ejemplo de cómo tiene que ser un noviazgo cristiano, si es que realmente estás en la edad de hacerlo, de tenerlo. Si no has acabado la escuela, si no tienes un trabajo, no es el tiempo. Todo tiene su tiempo. Es lo que dice la palabra. Pero bueno, ese es para otra predicación. Entonces dice aquí que debemos ser testigos. Y fíjense que la palabra testigos viene del griego martus. Viene del griego martus y significa justamente testimonio. Y eso me gusta mucho porque cuando se habla de testimonio, se habla de ser ejemplo de algo para bien. Imitar algo para bien. Ejemplo, la palabra ejemplo en el griego es tupos, y significa semejanza, significa modelo, significa figura. Ahora bien, el ser humano fue creado a la imagen, a la figura, a la semejanza de Cristo. Amén. Entonces pregúntate si realmente hay semejanza de Cristo en tu vida. ¿Cuánto tú te pareces a Cristo? El ejemplo de Jesús tiene que demandar una acción en cada creyente. Cada vez que tú conoces de Cristo, cada vez que tú ves a Cristo, cada vez que tú sabes de Cristo, tiene que producir en ti una acción, hacer como Él. Hay otra parte que dice, y quiero que me acompañes, a Tito, capítulo 2. Aquí Pablo también le dice a su otro discípulo, no solamente a Timoteo, sino a Tito. Tito efectivamente es una carta pastoral. Tito fue un pastor al igual que Timoteo.
Pero vean lo que dice aquí el versículo 7 del capítulo 2 de Tito. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando dos cosas muy importantes: integridad y seriedad. ¿Eres íntegro? ¿Eres serio con las cosas de Dios? Debemos ser ejemplo, no en algunas cosas. Tenemos que ser ejemplo en todo. En todo. El ejemplo deja marcas o impresiones en otras vidas. Eso grábatelo. Tu ejemplo va a dejar marcas o impresiones en otras vidas. Por ejemplo, ¿cuáles son las marcas que dejó tu papá en el tiempo que estuvo con vida contigo? Tal vez para algunos me dirán, pastor, yo no tuve papá. Pero hoy tienes a Dios. Y Dios es tu Padre Celestial. Amén. Pastor, mi papá no fue un buen ejemplo. Mi hijo, tu papá te enseñó a hacer lo que no se debe de hacer. ¿Sí? Quédate con lo bueno. Si tu padre golpeaba a tu mamá, no se te ocurra hacer lo mismo tú. Si tu padre mentía, no tienes tú por qué mentir. Si tu padre fue un irresponsable y los dejó sin comer, tú no puedes hacer exactamente lo mismo. Tu padre te enseñó lo que no se debe de hacer. Tú enséñale como hijo cómo es un cristiano cuando se ha entregado en integridad a Cristo. ¿Lo obedeces? ¿Lo amas? Aun con todos sus defectos que tiene tu papá, ¿eres bendición para su vida? ¿Estás orando por él? Él está conociendo a un Dios completamente distinto del que él nunca fue enseñado. ¿O te la pasas criticando y juzgando sus acciones? Que es lo que está produciendo más heridas en ti, más rencor y más amargura. Y yo te invito a que quites eso y pon tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Amén. Amados, tenemos mucho que aprender y a veces es difícil explicar, por cuanto muchos se han hecho tardos para oír. Eso lo dijo el autor de Hebreos. Hay mucha gente que está haciendo tardo para oír. Hay gente que nació con oídos defectuosos, no oyen. No hay forma que puedan oír porque nacieron sin el sentido auditivo, no oyen. Pero hay otros que nacieron perfectamente bien de oídos y no quieren oír. ¿Cuál es esa frase célebre de Jesús? El que tenga oídos, que oiga. ¿Qué quiere decir? Sí, yo te estoy hablando, dice Cristo, yo te estoy hablando y te está haciendo sentido lo que te estoy hablando, ponlo entonces por obra. Hazlo, no lo dejes para mañana, para pasado, para el siguiente año. Hazlo en ese momento. La vida de Tito debía servir para esto entre los creyentes. Y yo pregunto, ¿solamente fue para Tito o es para nosotros? Es para todos nosotros. La iglesia debe ver en ti las buenas obras que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Tú mismo te pones limitantes contigo mismo cuando Dios ya te dio la capacidad, ya te dio los recursos para que entonces seas vencedor de obstáculos. Dios ya te los dio. Hoy tu nombre ha cambiado. Eres vencedor de obstáculos. Amén. Porque todo lo puedo en Cristo. Luego entonces ya me dio los recursos. El problema es que no uso los recursos. No uso la oración, no uso la palabra, no uso el testimonio, no uso a mi iglesia.
no uso el perdón, no uso el amor, no uso la misericordia, no uso la perseverancia, no uso la fidelidad. Él ya me dio todos los recursos para ser fortalecidos en todo tiempo. ¿De quién depende? ¿O de quién depende? De cada uno de nosotros. Un verdadero creyente es capaz de tener la humildad de decir, no soy yo, es la gracia de Dios en mi vida. Nadie puede hacer nada si no es a través de la gracia de Dios. Nadie. Entonces, para que tú no te creas que eres el superdotado, no, espérame, no te equivoques, es Dios en ti. Lo que tú has logrado el día de hoy, tu carrera, tu escuela, el grado que tú tienes, tu especialidad, la maestría, tu casa, el trabajo, el negocio, todo lo que tú has adquirido ha sido por gracia. Amén. Eso tienes que aprenderlo, iglesia. Pablo lo aprendió también, que lo enseñó en la primera carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. No te me duermas, ya casi termino. Ay, me descuido tantito y ya están. Ay, Dios mío. Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo sí quiero que subrayes ese pasaje y medítalo y apréndelo. No eres tú, es la gracia de Dios en tu vida. Tenemos que ser ejemplo para muchos. Aquí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Vean lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice, sed, otra vez, otro imperativo, una orden. Sed imitadores de mí, así como yo de... ¿Quién lo puede decir hoy en día? ¿Quién lo puede decir? Ojalá que todos podamos levantar la mano y decir, yo puedo ser así. Justamente Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y es la tarea, es el desafío de cada uno de nosotros. Que la gente pueda decir, yo quiero imitarte a ti. Quiero llevar ese matrimonio cual tú me estás enseñando, lo quiero llevar en mi vida. Esa vida que tú llevas personal, la quiero imitar en mi vida. Quiero ser ese padre que veo cómo tratas a tus hijos y cómo guías a tus hijos en la... Yo quiero eso. Quiero ser esa esposa que hoy ora por su esposo, ama a su esposo y apoya a su esposo como yo veo que tú lo haces. Y eso para mí es enseñanza. Yo veo cómo, como varón, no solamente te preocupas porque tengan lo necesario, comida, techo y vestido, sino que tengan lo más importante, instrucción bíblica en tu casa. Amén. Eso es justamente lo que tenemos que hacer. Y fíjate lo que dice el mismo Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No solamente él era un ejemplo a seguir, sino todos los que estaban cerca de Pablo también eran instrumentos dignos de ser imitados. Si ustedes me preguntan como pastor, yo sí necesito gente cercana a mí que sean dignos de imitar. No se me duerman. Necesito justamente hoy instrumentos que los puedan imitar la iglesia. Matrimonios que sean firmes.
Jóvenes que sean firmes en la palabra, que sean dignos de imitar. Adolescentes que sean dignos de imitar. Varones, mujeres, hasta los abuelitos tienen que ser dignos de imitar. Amén. ¿Hace falta en la iglesia? Sí. Y mucho. Y hay que trabajar en ello. No nos cansemos de estar trabajando justamente cada uno de nosotros. Y termino con esta parte del mensaje. Vamos a la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Quiénes somos para Dios? ¿Quiénes somos para Cristo? Vean lo que dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos? Linaje escogido. Quiere decir pueblo de elección. Somos un pueblo que Dios eligió. Linaje escogido. Sigo leyendo. Real sacerdocio. Quiere decir que somos sacerdotes regios, reales, y que estamos hoy sirviendo a quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Real sacerdocio. Nación santa. ¿Qué significa? Separados para Dios. Separados para Dios. Pueblo adquirido por Dios. Habla de posición. ¿A quién le pertenecemos? Él nos compró a precio de sangre. Entonces le pertenecemos a Él. Somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo que tiene un compromiso permanente con Dios. Es un pueblo que tiene un compromiso permanente con Dios, de anunciar las excelencias, las grandezas, las virtudes, las proezas de Jesucristo. Y tú eres un milagro de Jesús. Amén. Tu matrimonio es un milagro de Dios. Tu vida es un milagro de Dios. Dios, su mayor proeza es tu vida misma. Porque está recuperando justamente lo que el pecado hizo, de distorsionar tu imagen de Cristo. Dios se está encargando de nuevamente traerla a tu vida, a que te sigas pareciendo a su Hijo Jesucristo. Somos responsables ante Dios de manifestar la grandeza del Señor ante el mundo. Somos responsables de eso. Esa es nuestra gran comisión. El mundo necesita del Evangelio, pero también del Evangelio silencioso, que es a través del testimonio. Dios nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Amén. Pero también hay un Evangelio silencioso, que aunque no tenga el momento para yo predicarlo, con mi testimonio, con mis obras, con mi conducta, lo estoy diciendo. Y cuando alguien te pregunte, ¿por qué eres de esa manera? ¿Por qué hablas de esa manera? Porque tu hablar te delata. Simplemente dile, ¿sabes qué? No soy yo, es Cristo en mí. La gente no lo va a entender en su momento. ¿A qué te refieres con que Cristo en ti? ¿Cómo es que no eres tú? Yo te veo que eres tú, yo te toco, yo te huelo, yo te miro, sí. Pero lo que tú logras ver en mí, no soy yo. Soy una obra que está en perfección con el Señor. Y todavía me falta mucho por seguir siendo santificado en Él. Y eso solamente puede pasar cuando tú te has apartado justamente para Él. Somos santos porque Él es santo en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. No en algunas cosas. Somos santos de manera completa, no parcial. Si tú intentas vivir una vida parcial en Cristo, no te va a funcionar. No va a haber un cambio en tu vida y te vas a terminar frustrando. Y vas a tirar la toalla. Porque estás haciendo las cosas mal. Haz las cosas bien.
Imita justamente bien las cosas de Cristo. Hechos, no palabras. Vamos a Hechos. Se me quedan viendo. Sí, también, Hechos, no palabras. Capítulo 26. ¿No es lo que dice Pablo aquí? Está nuevamente relatando su conversión. Pero vean lo que dice el versículo 14. Hechos 26, 14 dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18, aquí es justamente lo importante. Dice: para que abras sus ojos. ¿De quiénes? De aquellos que no me conocen. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si tú estabas preguntando para qué Dios te escogió, es justamente para esto. Si tú no sabías cuál era el plan, el propósito de tu vida, es esto. Dios te quiere usar como instrumento de Él en su reino, para que puedas alcanzar a muchos y puedan abrir esos ojos espirituales y comience una verdadera conversión en su matrimonio, en su vida, en su familia, en su trabajo, en su escuela, en su iglesia. Amén. ¿Cuento con ustedes? Bueno, lo voy a decir diferente. Cristo cuenta con ustedes. No lo estoy preguntando, lo estoy afirmando. Cristo cuenta con ustedes. Y ustedes son instrumentos de Cristo, como yo lo soy. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Quiero que cierres tus ojos. Y si Dios hoy tocó tu corazón, si hoy no estás siendo ejemplo como Dios demanda que seas ejemplo, hoy te pido que le pidas perdón a Dios. Y dile: Señor, perdóname, porque he descuidado mi caminar contigo. Perdóname porque muchas veces he hecho cosas que te han ofendido frente a mucha gente. Perdóname porque he tenido clientes que no les he compartido de ti, les he compartido de mí y me he hecho rico a sus costillas. Perdóname, Señor, porque tú me has agendado personas a mi vida, de las cuales se han retirado de mi vida y nunca te conocieron a ti. Perdóname porque tal vez mi matrimonio no sea un ejemplo. Perdóname porque he fallado como padre y no he educado bien a mis hijos. No los he instruido en tu palabra. Perdóname, Señor, como pastor, si en mí has visto fallas y errores y pecados. Te pido perdón por ello. Yo no quiero que te conformes a las cosas del mundo. No te hagas como el mundo, hazte como a Cristo. Sé como Cristo. Permite que Dios comience a renovar tu entendimiento para que puedas comprobar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tu santificación, que te apartes del pecado. Deja el pecado.
te está destruyendo, te está apartando de Dios. No hagas vana la muerte en la cruz de Cristo. Él ya murió por los pecados y Él ya te llamó para Él, para vivir vidas santas, vidas comprometidas, llenas de fidelidad, de amor, de poder y dominio propio. Padre mío, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias por tener tanta paciencia para con nosotros. Gracias por esa gracia que derramas día con día y son nuevas cada mañana, Señor. Haz de esta tu iglesia una iglesia realmente fiel, comprometida, mansa, humilde, obediente, trabajadora en tus cosas. Y que podamos decir justamente, heme aquí, envíame a mí, Señor. Bendice a cada familia, bendice a cada corazón, bendice a cada matrimonio, bendice a cada joven, a cada adolescente, Señor, que ellos aprendan a hacer su tarea, su trabajo, porque en su tiempo van a ser instrumentos grandiosos para ti, Señor. Te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados.